Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi esposo aprovechó mi infertilidad para tener un hijo con otra y ahora pretende que sea su madre. Jamás imaginé que mi vida daría un giro tan dramático y desgarrador en cuestión de días. Como en esas series de televisión donde todo parece perfecto hasta que una revelación lo destruye todo. Ahora comprendo que cuando algo parece demasiado ideal para ser real, probablemente lo es. Mi exceso de confianza me llevó a esta situación devastadora. Me llamo Emma y tengo 32 años. Mi historia comenzó hace 5 años cuando me casé con Kendall, Ken, quien tiene 35. Nuestra historia juntos se remontaba a mucho tiempo atrás, aunque solo formalizamos nuestra relación 2 años antes de dar el gran paso. Para mí, representaba todo lo que siempre había soñado en una pareja. Durante todo el tiempo que lo conocí, incluyendo nuestro noviazgo, nunca mostró comportamientos preocupantes. Irónicamente, ahora me doy cuenta de que esa aparente perfección debería haber sido la primera señal de alarma. Nadie es verdaderamente perfecto, y cuando no puedes identificar ningún defecto en alguien, probablemente está interpretando un papel, construyendo una fachada para ganarse tu confianza. Ojalá hubiera comprendido esto antes. Comparada con mis experiencias románticas previas, que admito no fueron numerosas, mi relación con Ken sobresalía notablemente. La decisión de casarnos parecía natural y correcta. Compartíamos un amor profundo y una felicidad genuina. Sus padres me recibieron con los brazos abiertos, algo especialmente significativo considerando que Ken es hijo único y el centro de sus vidas. Por extensión, me adoptaron como parte integral de su familia. Incluso después de la boda, nunca experimenté los típicos conflictos con mi suegra que tantas parejas enfrentan, algo por lo que me sentía inmensamente agradecida. A pesar de que mis suegros residían en otro estado, manteníamos un vínculo cercano mediante visitas recíprocas algunas veces al año. Era importante para Ken, y por ende, para mí también. El contacto con mi propia familia era menos frecuente, pero me sentía tranquila sabiendo que mis hermanos mantenían compañía a mis padres. Pero me desvío del punto central. Todo este contexto sirve para ilustrar que, según todos los indicadores, disfrutaba de un matrimonio envidiable. Incluso en nuestros momentos más difíciles, la situación nunca descendía más allá de lo manejable. Jamás experimentamos conflictos significativos, lo que hizo que los eventos subsiguientes fueran completamente inesperados. Poco después de casarnos, Ken y yo decidimos intentar formar una familia. Ninguno anhelaba tener muchos hijos. Como proveniente de una familia numerosa, conocía tanto las alegrías como los desafíos de crecer en un hogar lleno. Si bien la experiencia fue enriquecedora y creó lazos inquebrantables entre hermanos que perduran hasta hoy, reconocía la considerable inversión financiera que implica criar varios hijos, especialmente en el contexto económico actual. Como una de 6 hermanos, apreciaba el apoyo mutuo y la diversión compartida, pero también era consciente del agotamiento que supone para los padres. Ken, por su parte, estaba acostumbrado a un núcleo familiar más íntimo. Recuerdo vívidamente su inicial desconcierto ante la energía y el bullicio durante las reuniones con mis hermanos. Afortunadamente, compartíamos la misma visión sobre el tamaño de nuestra futura familia. Acordamos comenzar a intentar concebir temprano, anticipando que una familia pequeña se ajustaría mejor a nuestro estilo de vida. Los primeros meses estuvieron llenos de esperanza y optimismo, y aunque no lográbamos el embarazo, mantuvimos una actitud positiva. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, el peso del fracaso comenzó a afectarme profundamente. Ken mantenía una fachada optimista, principalmente por mi beneficio, pero yo sentía mi fe desvanecerse. Después de 1 año de intentos infructuosos, sugerí consultar a un especialista en fertilidad. El diagnóstico fue devastador, aunque quizás predecible. El médico explicó con delicadeza pero firmemente que mis posibilidades de concebir naturalmente eran extremadamente limitadas. La única alternativa viable para lograr un embarazo sería someternos a tratamientos de fertilidad. Ese día marcó un antes y un después en mi vida, sumiéndome en un periodo de profunda depresión y cuestionamiento sobre mi valor como mujer y esposa. Lo que verdaderamente me impactó fue la reacción de Ken. Sin consultarme, comenzó inmediatamente a discutir opciones de tratamiento con el especialista. Si bien nunca habíamos contemplado seriamente este escenario, yo le había expresado previamente mi preferencia por la adopción en caso de enfrentar dificultades para concebir naturalmente. Sin embargo,
Ken me excluyó completamente del proceso de toma de decisiones, iniciando conversaciones sobre tratamientos de fertilidad y FIV como si mi opinión fuera irrelevante. No se trataba simplemente de desconsideración, era como si mi perspectiva ni siquiera existiera en su mente. Mantuve la compostura durante la consulta, asintiendo mecánicamente, pero durante el viaje de regreso expresé mi descontento con su comportamiento. Lo que siguió fue una discusión intensa que marcó el inicio de meses de tensión en nuestra relación. Mi principal preocupación era la perspectiva de someterme a la FIV. Aunque reconocía su valor como una opción milagrosa para muchas parejas, me aterraba la idea de someter mi cuerpo a un régimen intensivo de hormonas y medicamentos, sin mencionar la posibilidad de un embarazo múltiple. Sentía firmemente que siendo mi cuerpo el que atravesaría todo el proceso, mi comodidad y disposición deberían ser factores primordiales en la decisión. Para Ken, sin embargo, todo se reducía a la posibilidad de tener una familia biológica. Priorizaba la idea de un hijo hipotético sobre mi bienestar físico y mental actual. Esta actitud desencadenó innumerables confrontaciones durante aproximadamente 6 meses. Intenté hacerle ver mi perspectiva mientras él defendía la suya. No cuestionaba la validez de su deseo de ser padre, pero me dolía profundamente su aparente indiferencia hacia mis preocupaciones. El simple hecho de que me sintiera insegura sobre el procedimiento debería haber sido suficiente para reconsiderar otras opciones, pero no lo fue. Sorprendentemente, superamos esta crisis. Aunque en su momento pensé que marcaría el fin de nuestro matrimonio, emergimos aparentemente más fuertes. Irónicamente, ahora desearía que hubiéramos terminado entonces antes de enfrentar lo que estaba por venir. La terapia matrimonial resultó ser una herramienta valiosa para mejorar nuestra comunicación. En pocas sesiones notamos progresos significativos. Comenzamos a mantener conversaciones honestas sobre nuestro futuro familiar y llegamos al acuerdo mutuo de posponer cualquier decisión sobre hijos, enfocándonos en fortalecer nuestra relación como pareja. Establecimos que si eventualmente el deseo de ser padres persistía, procederíamos con la adopción. Esta solución parecía perfecta y nuestra relación floreció nuevamente. Durante los siguientes 3 años, no tuve motivos para sospechar una infidelidad. No había señales típicas, ni viajes de trabajo sospechosos, ni reuniones tardías en la oficina. Más importante aún, siempre he sido una persona que confía plenamente en su pareja, y Ken nunca me dio razones para dudar de su lealtad o amor. Ahora comprendo que era un actor excepcional. Todo cambió abruptamente la semana pasada. Me encontraba en casa, recuperándome de un malestar menor, cuando recibí un mensaje de Ken mencionando que tenía algo importante que discutir conmigo y pidiéndome que mantuviera la calma. Asumí que se trataba de algún asunto laboral. Mi sorpresa fue mayúscula cuando llegó a casa acompañado de un pequeño niño. Inicialmente, pensé que quizás estaba cuidando al hijo de algún conocido, razón por la cual me había advertido sobre mantener la calma. Después de intercambiar algunas palabras amables con el pequeño, aparté a Ken para preguntarle sobre la identidad del niño. Su silencio inicial fue desconcertante. Cuando finalmente habló, sus palabras me dejaron atónita. Era su hijo. Por un momento me reí, pensando que era una broma elaborada. Sin embargo, antes de poder procesar completamente la situación, Ken se derrumbó en un mar de lágrimas, repitiendo disculpas y promesas de arreglar la situación. Para entonces, el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Exigí explicaciones, pero Ken insistió en que primero debía atender las necesidades del niño. Me negué rotundamente a colaborar hasta recibir una explicación clara. El pequeño, perturbado por la tensión del momento, comenzó a llorar, lo que nos obligó a postergar la conversación mientras preparábamos algo de comer para calmarlo. Ken aprovechaba la presencia del niño para evadir la confrontación. Una vez que el pequeño se durmió, Ken finalmente reveló la verdad. Al menos tuvo la decencia de no mentir en su confesión. Me explicó que durante nuestra crisis matrimonial había contemplado seriamente el divorcio. En ese periodo, mantuvo una breve aventura con otra mujer, coincidiendo con el momento en que considerábamos acudir a terapia matrimonial. Según él, tomaron precauciones, pero aún así, ella quedó embarazada. Al enterarse, Ken terminó la relación y le sugirió interrumpir el embarazo, pero ella se negó categóricamente.
Para entonces, nuestra relación había mejorado y afirmó que no quería perderme por un error. Su plan era esperar hasta que yo estuviera preparada para considerar la adopción, momento en el cual adoptaríamos a su hijo biológico. Sus motivaciones incluían evitar años de pagos por manutención infantil. Cuando pregunté sobre la madre biológica, Ken explicó que ella había aceptado el arreglo siempre que recibiera apoyo económico para la crianza del niño, o que Ken asumiera la custodia completa. Me encontraba demasiado conmocionada para articular palabras. La magnitud de la traición me superaba. Cuestioné si la presencia del niño, Zach, se debía a mi falta de cooperación con su plan. Fue entonces cuando reveló que la madre había fallecido en un accidente, dejándolo como único responsable del pequeño. La perspectiva de convertirnos en cuidadores permanentes de su hijo extramatrimonial, un recordatorio constante de su infidelidad, me resultaba insoportable. Le pedí que abandonara la casa, pero él se arrodilló, suplicando que no lo dejara. Intentó argumentar que el niño era una bendición disfrazada. El dolor de cabeza que sentía era insoportable y no tenía energías para escuchar tales justificaciones. Me retiré de la casa y conduje sin rumbo por la ciudad hasta registrarme en un hotel. Le envié un mensaje informándole que no regresaría y procedí a ignorar sus numerosas llamadas y mensajes. Me sentía completamente entumecida, incapaz de procesar la situación. La traición era devastadora y anticipaba que sería vista como la villana por no aceptar a un niño que había perdido a su madre. Permanecí ausente durante 2 días hasta que mi suegra me contactó, informándome que estaba en la ciudad y deseaba conversar. Inicialmente me negué, argumentando que no había nada que discutir. Ella insistió en que comprendía mi perspectiva y quería ayudarme. Ingenuamente, confié en ella, creyendo que como mujer podría entender mi situación. Fue un error de juicio que pronto lamentaría. Al regresar a casa, encontré a Ken y a mis suegros, pero Zach no estaba presente. Mi suegra me recibió con un abrazo que inicialmente me hizo bajar la guardia. Me preguntó por mi estado emocional y pareció crear un ambiente de comprensión y seguridad. Sin embargo, rápidamente se reveló el verdadero propósito de la reunión. Ken comenzó culpándome por mi incapacidad para darle hijos. Su elección de palabras despertó en mí un impulso de agresión que apenas pude contener. Le recordé que la situación actual era consecuencia de su decisión de ser infiel en lugar de abordar nuestros problemas de manera madura y respetuosa. Mi suegro intervino, sugiriendo que me mantuviera en silencio mientras Ken hablaba. Ken continuó, describiendo su infidelidad como un error, pero insistiendo en que el niño era un regalo. Me acusó de ser insensata por no verlo desde esa perspectiva. Con una audacia que me dejó sin palabras, argumentó que siempre habíamos deseado hijos propios y ahora teníamos uno. Todo lo que faltaba, según él, era que yo dejara de ser difícil y lo aceptara. Le recordé firmemente la diferencia fundamental entre nuestro hijo y su hijo producto de una infidelidad. Mi suegra intervino entonces con una perspectiva que me dejó atónita. Sugirió que mi infertilidad hacía de esta situación una bendición divina y que debería agradecer a Dios por resolver mis deficiencias como mujer de una manera tan conveniente. Respondí que su interpretación era completamente equivocada. Les recordé que Zach era el resultado de una traición y aunque estaba abierta a la adopción, no podía aceptar criar al hijo que mi esposo había tenido durante una infidelidad. La situación escaló rápidamente, con los 3 intentando intimidarme para que cediera. Comprendí que toda la intervención había sido orquestada por mi suegra con el único propósito de presionarme para aceptar a Zach. El punto de quiebre llegó cuando mi suegra me llamó mujer infértil inútil y sugirió que debería estar agradecida de que Ken solo hubiera tenido una aventura sin importancia en lugar de abandonarme. Indignada, les exigí que abandonaran mi casa. Mi suegro respondió ordenándome que me fuera yo, argumentando que la propiedad pertenecía a su hijo. En ese momento, anuncié mi decisión de divorciarme y me retiré. Inmediatamente contacté a mi hermana Sara, de 35 años, quien ejerce como abogada. Le relaté la situación brevemente y le pedí que iniciara los trámites de divorcio. Me aconsejó no preocuparme y me sugirió quedarme con nuestro hermano Noah, su gemelo, quien vive en la misma ciudad. Aunque inicialmente había querido evitar involucrar a mi familia, las circunstancias me han obligado a buscar su apoyo. El divorcio parece ser la única salida viable.
Ha transcurrido una semana desde que me instalé en casa de Noah y mis emociones continúan siendo un torbellino difícil de procesar. Me siento completamente devastada por la magnitud de esta traición, no solo por la infidelidad en sí, sino por los años de engaño planificado que siguieron. Ken había elaborado todo un plan para manipularme, utilizando incluso nuestras sesiones de terapia matrimonial como parte de su estrategia para eventualmente introducir a su hijo en nuestra vida. La forma en que sus padres se han alineado con él, menospreciando mi dolor y mi valor como mujer, ha añadido una capa adicional de traición a toda esta situación. Cada vez que pienso en cómo planeaba usar mi deseo de adoptar para introducir a su hijo secreto en nuestra vida, siento una mezcla de rabia y náusea. La manipulación calculada, la forma en que usó nuestros momentos más vulnerables en terapia como parte de su engaño, me hace cuestionar cada momento de nuestro matrimonio. Me encuentro dividida entre mi dolor personal y la comprensión de que hay un niño inocente en medio de todo esto. Zach no tiene la culpa de las acciones de su padre y ahora ha perdido a su madre. Sin embargo, no puedo evitar sentir que aceptarlo en mi vida sería como premiar la traición de Ken y el comportamiento manipulador de toda su familia. Sarah está manejando los aspectos legales del divorcio y estoy agradecida por tener el apoyo de mis hermanos en este momento tan difícil. Noah me ha proporcionado un refugio seguro donde puedo comenzar a procesar todo lo sucedido. Aunque nunca imaginé que mi matrimonio terminaría de esta manera, sé que no puedo continuar en una relación construida sobre tantas mentiras y manipulación. Mi futuro es incierto, pero al menos ahora puedo ver la verdad de mi situación con claridad. La perfección de mi matrimonio era solo una elaborada ilusión, y aunque el despertar ha sido doloroso, prefiero enfrentar esta realidad que continuar viviendo en un engaño. Actualización 1. Han transcurrido más de 2 semanas desde que encontré refugio en casa de mi hermano, y la situación ha tomado un giro interesante. Parece que la euforia inicial de mis suegros, por su repentino papel como abuelos, se ha desvanecido al enfrentarse a la realidad de la situación. Nadie en la familia de Ken ha mostrado disposición para asumir la responsabilidad de cuidar a Zach, y mi suegra ha intensificado su campaña de manipulación emocional. Me bombardea constantemente con mensajes diseñados para hacerme dudar de mi juicio, intentando convencerme de que le dé una oportunidad al pobre niño inocente. Pero mi posición se mantiene firme. No puedo ni quiero convertirme en madre de un niño que representa la máxima traición de mi esposo. Aunque comprendo plenamente que Zach es una víctima inocente en toda esta situación, también reconozco mis propias limitaciones emocionales. No poseo la capacidad de trascender este dolor y aceptar las circunstancias como si fueran normales. Simplemente no está en mi naturaleza. Sarah, ejerciendo su papel dual de hermana y abogada, me ha aconsejado mantener todos los canales de comunicación abiertos con la familia de Ken. Según ella, los mensajes e interacciones podrían resultar valiosos durante el proceso de divorcio. Como resultado, me encuentro atrapada en este limbo de tener que soportar sus manipulaciones hasta que se resuelva legalmente toda esta pesadilla. Sin embargo, Noah ha propuesto una alternativa intrigante. En lugar de continuar como receptora pasiva de su manipulación emocional, sugiere que podríamos devolverles el golpe con sus propias tácticas. Su plan es sorprendentemente audaz: anunciar que estaría dispuesta a aceptar a Zach bajo una única condición: que se me permita mantener una relación abierta, pero exclusivamente de mi lado. Esencialmente, presentaría esto como mi única condición para perdonar la infidelidad de Ken, con la especificación clara de que este privilegio no se extendería a él. Inicialmente rechacé la idea por considerarla excesiva. Expresé mi preocupación sobre cómo tal propuesta podría perjudicar mi posición en el proceso de divorcio, pero Noah insiste en que existe una manera astuta de manejar la situación. Incluso se ha ofrecido a reclutar a uno de sus amigos para que interprete el papel de mi nueva pareja o el tercero en esta hipotética relación abierta. Debo admitir que la propuesta, aunque arriesgada, resulta tentadora. La idea de darles a mis suegros una probada de su propia medicina, de hacerles experimentar aunque sea una fracción del dolor y la humillación que he sufrido, tiene un atractivo innegable. Permitirles sentir en carne propia lo que significa tener a un extraño que aparece de la nada para destrozar los cimientos de un matrimonio. La ironía sería perfecta. La sugerencia de Noah, aunque provocativa, representa más que una simple venganza. Simboliza la posibilidad de recuperar algo del control que me fue arrebatado,
de transformar mi papel de víctima pasiva en el de agente activo de mi propia narrativa. Sin embargo, soy consciente de que este tipo de retribución, aunque satisfactoria en el momento, podría tener consecuencias imprevistas a largo plazo. Me encuentro en una encrucijada, sopesando la satisfacción temporal de una venganza bien ejecutada contra las posibles complicaciones legales y emocionales que podría acarrear. La propuesta de Noah ha sembrado una semilla de posibilidad en mi mente, y aunque la parte racional de mi ser advierte sobre los riesgos, no puedo negar que la idea de darles una cucharada de su propia medicina resulta tentadoramente catártica. Actualización 2. Pido disculpas por mi prolongada ausencia durante las últimas semanas. Las migrañas han sido constantes y, francamente, actualizar Reddit era la menor de mis preocupaciones. Para aquellos que se entusiasmaron con las sugerencias provocativas de Noah sobre una posible venganza, lamento decepcionar sus expectativas, pero decidí no seguir ese camino. El proceso de divorcio ya es suficientemente complejo sin añadir más complicaciones innecesarias. Ken solicitó una reunión para hablar y accedí bajo mis condiciones estrictas. El encuentro se realizaría en casa de Noah, con mis hermanos presentes como testigos mientras él vendría solo. Su resistencia inicial fue reveladora. Argumentó que esto violaría nuestra privacidad y la santidad de nuestro matrimonio. No pude evitar reírme ante tal hipocresía. Le recordé que no pareció preocuparle la privacidad cuando sus padres me acosaron en grupo, y que cualquier pretensión de santidad matrimonial se evaporó en el momento en que decidió serme infiel. Le dejé claro que estas eran mis condiciones innegociables para cualquier tipo de diálogo, y finalmente accedió, aunque de mala gana. Cuando llegó, su aspecto era deplorable, y estoy siendo generosa en esta descripción. Procedió a explicar cómo la combinación del proceso de divorcio y el cuidado de Zach estaba agotando tanto sus recursos financieros como su salud. Se describió al límite de sus capacidades, intentando malabarear múltiples responsabilidades. Aparentemente, sus padres se retiraron convenientemente cuando la situación se tornó complicada, argumentando que no era su responsabilidad criar al hijo de su hijo. Irónicamente, es quizás lo único en lo que coincido con ellos. La conversación resultó ser una repetición tediosa de nuestras discusiones previas, solo que esta vez con un énfasis adicional en su autovictimización. Insistía en que no podía manejar las circunstancias actuales y que un simple error no debería determinar el curso del resto de su vida. Me mantuve firme en mi posición. Le recordé que esta era una situación enteramente de su creación y que debía afrontar las consecuencias. Zach es su hijo, y ningún intento de traspasar la culpa alteraría ese hecho fundamental. Me acusó de crueldad, expresando su incredulidad ante mi supuesta falta de compasión y mi disposición a arruinar la vida de un niño. Le respondí que él mismo había comprometido el futuro de Zach al traerlo al mundo bajo estas circunstancias. La responsabilidad era completamente suya. Ahora que se le exige madurez y paternidad responsable, Suddenly se encuentra abrumado. Intentó manipularme sugiriendo que mi negativa tendría consecuencias devastadoras para Zach. Me reveló que la madre del niño carecía de familia cercana y los pocos parientes vivos, debido a su conservadurismo extremo, habían repudiado tanto a ella como al niño nacido fuera del matrimonio. Explicó que su acuerdo original con ella consistía en que él proporcionaría apoyo financiero hasta que nosotros, o más bien, hasta que él lograra engañarme para adoptáramos a Zach, mientras ella actuaba como niñera temporal. Tras su fallecimiento, ningún miembro de su familia estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del niño debido a sus rígidas convicciones morales. Francamente, me resultaba incomprensible cómo esto se había convertido en mi problema. Ken insistía en que él era la única opción viable para Zach, pero se declaraba incapaz de manejar la situación solo. Intentó insinuar que mi negativa a participar en su fantasía de familia feliz condenaría a Zach al sistema de hogares de acogida. Le recordé la existencia de sus padres, quienes inicialmente se mostraron tan entusiastas en presionarme para aceptar la situación. ¿Por qué abandonaron el barco cuando las cosas se complicaron? Su respuesta fue que, aunque habrían ayudado si pudieran, son personas mayores con sus propias preocupaciones, y Zach simplemente no era una prioridad para ellos.
Le señalé que, así como ellos tenían el derecho de priorizar sus propias vidas por encima de un niño que apareció inesperadamente, yo también tenía ese mismo derecho. Me suplicó que al menos reconsiderara el divorcio, alegando su incapacidad financiera para enfrentar un proceso legal. Mi respuesta fue clara: su inconveniencia no era motivo suficiente para detener mi vida. Era verdaderamente absurdo que esperara compasión y calidez de mi parte. Le confirmé que si me consideraba una persona insensible, estaba en lo correcto y no me avergonzaba admitirlo. Le reiteré que el divorcio era inevitable y que la única persona que me generaba compasión en toda esta situación era Zach, únicamente por tener que cargar con semejante fracaso como padre. Mis palabras lo enfurecieron y comenzó a proferir insultos, pero afortunadamente la presencia de Sara y Noah resultó providencial. Noah lo expulsó eficientemente de la casa. Me resulta incomprensible cómo pudo siquiera imaginar una reconciliación y tener la audacia de presentarse ante mí con tales pretensiones. Lo único que tengo claro es que estoy completamente exhausta de él y sus manipulaciones absurdas.